Me da muchísimo gusto saludarlos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que ustedes nos sintonicen aquí en Tinta, Punto y Coma, vamos a conocer un poco más sobre el corazón de una escritora, sobre la experiencia, sobre el tiempo que nos ha dedicado para no solamente conocer su trabajo, sino para ir más allá de nosotros, de esto que vemos aquí encima, ir más adentro, ir a los pensamientos, ir a los sentimientos, ir al corazón. Y el tema que hoy vamos a tratar nos interesa absolutamente a todos, porque está involucrado con las personas que amamos, con las cuales nos hemos formado de alguna u otra manera. No tiene que ser específicamente tu mamá, no tiene que ser tu papá, no tiene que ser alguna persona que esté muy vinculado familiarmente contigo, también puede ser una amistad, puede ser alguien que tú amas y que tú quieres. Vamos a hablar de las pérdidas desde otro enfoque. ¿Qué ganamos con las pérdidas? Con las pérdidas de personas que amamos porque se atraviesa la muerte, cada quien tenemos ese camino, pero nunca estamos preparados para enfrentarlo correctamente. ¿Qué ganamos cuando se pierde la salud? ¿Qué ganamos cuando se pierde la seguridad? Para que nos hable de este tema, tenemos a una gran escritora que tuve el gusto de presentar su libro hace unos meses aquí en la Ciudad de México. Además, también leí el libro. Desde que empecé a leerlo hasta que terminé, no lo solté, obviamente, pero me llevé muchas sorpresas con lo que yo empecé a sentir cuando llegué a ciertas partes del libro. Me enfrenté conmigo. Sí impacta el volver a recordar que pasaste por un proceso como el que la autora nos presenta en su libro, Cuando la muerte me enseñó a vivir. Bienvenida, Elizabeth, muchísimas gracias por esta entrevista aquí en Tinta Punto y Coma y me encantaría que te presentaras con las personas que nos están escuchando, nuestro público, ahora tu público. Muchísimas gracias, Marina, hermosa. Muchísimas gracias por invitarme a tu maravilloso programa con tu gente, con tu público. Yo estoy de verdad muy, muy agradecida y me honra estar aquí contigo. Bienvenida, bienvenida, Elizabeth. Platícanos de tu preparación, a quién llegaste, a dónde te llevó tu carrera. Sí, mira, yo soy psicóloga clínica de profesión. Me desarrollé en el ámbito de la ciencia y de lo jurídico, porque cuando regresé, pues empecé a ejercer en el ámbito jurídico, ¿no? En ¿Cuándo centros regresaste de dónde? de la universidad. Yo soy de la ciudad de Durango y egresé de la Universidad Autónoma de España en Durango como licenciada en psicología clínica. Entonces, justo termino yo mi carrera y antes de terminarla ya ves que luego hacemos que prácticas profesionales y todo esto y pues yo entré al sistema penitenciario en el Centro de Readaptación Social en Durango, entré a hacer mis prácticas. Entonces inicié un proyecto del tratamiento de adicciones en los delincuentes y su comorbilidad, o sea, la relación que tenía la adicción con la conducta criminal. Y entonces empecé a elaborar esta investigación, este proyecto, pues como que le gustó mucho al director en ese entonces, todavía no egresaba totalmente de la licenciatura y me ofreció empezar a trabajar ahí, pero con la condición de que en cuanto terminara la carrera me titulara, porque pues en el ámbito jurídico tú sabes que es súper importante tener una cédula profesional, ¿no? Y un Sí. papel que te avale en ese sentido. Y pues así fue. Terminé la carrera, entré a trabajar en el sistema penitenciario y pues ahí empecé a desarrollar pues toda esta parte científica, clínica y fíjate lo que son las cosas. En ese momento a mí no me cabía para nada la parte espiritual, ¿sabes? O sea, yo estaba súper cerrada de esa Por parte, yo era... decirlo, ¿eras Ujú. escéptica? ¿Eras escéptica? Sí, fíjate que sí, hasta cierto punto, porque sabes que tuve muchos, la mayoría de mis profesores eran médicos, psiquiatras, neurólogos, todo esto especialistas, y eran escépticos. Y la formación que teníamos era en ese sentido, era como todo lo que no se ha explicado por la ciencia es charlatanería.
¿no? O sea, así te lo decían, te lo vendían. Y entonces como empecé yo a desarrollarme en el Hospital de Salud Mental, por ejemplo, lo que es patología pura, o sea, pura ciencia, en una clínica de adicciones también, en el sistema penitenciario, o sea, yo todo lo ejercía en la parte científica y todo lo que Toda oliera. la causa la encontrabas científica, o sea, veías el efecto y buscabas que la causa tuviera ciencia. Exacto, que tuviera una explicación. Y fíjate, después de ahí, pues a mí me encantaba, ¿no? O sea, investigar la conducta, sobre todo la conducta criminal. Yo decía, ¿de dónde viene esto, no? Y entonces me fui a Procuraduría como perito ya en psicología. Empezó un nuevo sistema de justicia penal, nosotros lo empezamos a abrir. Y pues ahí, tal cual, así literal, te preguntaban, explíqueme por qué esta persona hizo esto. O sea, así, ¿no? Y yo así de, ¿cómo te explico? O sea, si la conducta humana no es 2 más 2 igual a 4, ¿no? O sea, no es tan así de específica. Pero justo empecé a notar que los abogados y todo esto querían que yo, o sea, o los psicólogos, en ese entonces los peritos te dijeran si iba a volver a cometer la conducta o no. Entonces dices, bueno, yo no puedo decirte eso, yo no puedo asegurarte esto, ¿no? Pero Pero ¿por qué te estaban buscando. preguntaban? ¿Había una razón que personas tan preparadas en la experiencia de lo que manejaban a nivel dirección te estaban preguntando algo a ti específicamente? Porque ellos me imagino que deben de esperar a que con el estudio y la preparación y la experiencia y las prácticas que llevabas ahí, podrías encontrar una respuesta. ¿El criminal es propenso a volver a cometer lo mismo, el mismo crimen? ¿Son propensos? Sí, hay muchos factores, como tú bien comentas, después de todo un estudio de pruebas aplicadas, de entrevistas, de observación de la conducta, de varios factores, pues sí puedes llegar a una conclusión de decir, pues sí tiene un porcentaje de propensión o no, ya no puede, ya es mínima la conducta, Depende depende. del paciente. Exactamente, Depende y del de su entorno, historial, su historial, la situación, la conducta, si no está, si no tiene algún trastorno, depende de muchas cosas. Entonces no podríamos decir que justo. todas las personas que han cometido algún tipo de crimen son propensos a volver a cometerlos porque no se puede generalizar, como nada en la vida, ¿verdad? No se puede generalizar. Ok, interesante. Exactamente. Ellos te preguntaban, querían que tú les dieras la respuesta. ¿Lo van a cometer o no? ¿Y Sí. qué hacías? ¿Qué les decías? No, pues yo decía que no tenía esa respuesta. Es que yo no te puedo decir sí o no, no te puedo asegurar algo. Te puedo explicar el grado de, por ejemplo, el grado de peligrosidad en una persona, ¿no? El grado de que si, de frecuencia en la comisión de alguna conducta, pero no te puedo decir sí o no, no te puedo asegurar nada, ¿no? Y fíjate, Marina, que ya hoy en día, hoy por hoy, yo digo, híjole, si yo en aquel entonces hubiera sabido todo lo que ahora sé, hubiera conocido todo lo que ahora conozco y hubiera aplicado lo que ahora aplico con ellos, con las personas con las que yo interactuaba, híjole, yo creo que hubiera hecho un mejor trabajo, ¿sabes? O sea, Hubieras ayudado mejor, ¿verdad? Hubieras ayudado mejor a exactamente, los pacientes y tu trabajo hubiese estado más completo. completo, esa es la palabra, justo, o sea, más completo, porque hoy sé cuál es la piedra angular para de verdad una transformación. ¿Cuál Y es? la parte espiritual. La piedra angular para una transformación de qué tipo? De la conciencia y de la conducta. ¿Qué Fíjate es bien, la porque conciencia? desde la parte, ¿cómo te diré? En la que interiorizas que algo hace bien o que algo hace mal. ¿No? Desde la parte en la que conectas Como el con raciocinio. algo más allá del raciocinio, Marina, algo de adentro de ti, algo de tu ser, algo, la conciencia de decir, yo voy a tratar al otro como a mí me gustaría ser tratado.
esa parte de la conciencia. Más de hablar de una conciencia moral, de un razonamiento de hablar de lo que está bien y de lo que está mal, más bien una conexión de adentro con tu ser, de decir, es que el otro soy yo, ¿sí? Y no puedo lastimar al otro, porque entonces estaría lastimándome a mí. Hay una consecuencia. Exactamente. Atrás de un efecto con una causa. Entonces tendríamos que encontrar las causas. Es como, podríamos definir como el raciocinio del alma. Ándale, Podría justo. definirse así, ¿no? Como, Ajá. o la sabiduría del alma, ¿no? Yo creo que entre más conscientes somos, más nos damos cuenta qué es lo que nos hace bien y podemos discernirlo, separarlo de lo que nos hace mal, ¿no? Pero para eso, pues, se necesita mucho trabajo, mucha conciencia, mucha fuerza de voluntad. Me gustó esta parte que dices que si tú supieras todo lo que hoy sabes en aquel entonces, cuando trabajabas con los criminales, con las personas que ya se les diagnosticaba como criminales o ya se les daba ¿cómo se le llamaría el título? El diagnóstico, Sí, diagnóstico sí, es sí, es médico. ese, justo. Es ese, justo Así porque se dice el se le llama, diagnóstico. sí, porque no, se le llama criminal a toda la persona que comete un crimen y todo crimen es delito, ¿vale? Entonces, desde el momento en el que se le Cuando ya los sentencia, califican, cuando ya los exacto, cuando califican, ya sería se, la palabra, cuando ya los califican ajá, como criminales, entonces tú dices que en aquel entonces, cuando trabajabas en esa área tan profesional y tan difícil, si tú supieras lo que hoy sabes, hubiese sido tu trabajo más completo. ¿Qué es un trabajo completo para una persona con una conducta tan desregular, tan desequilibrada, tan inesperada y podríamos hasta decir conflictiva? ¿Qué es trabajar con una persona así de forma completa? es entender que hay muchos factores, muchos, que integran esa conducta. Hay muchas causas que generan el efecto que ellos generaron en las personas, ¿no? O sea, es entender que la maldad, por así decirlo, no viene de, ¿cómo te diré? De la persona en sí, sino de un sufrimiento y un dolor, ¿sí? De un sufrimiento y un dolor Mal que se manejado. originó, mal, exacto, que se originó, o sea, la verdad es que yo no los defendía, pero los entendía, o sea, comprendía, ya una vez, porque de una vez que te enterabas de la historia, ¿no? Que te relataban ellos la historia, todo esto, pues tú entendías que realmente ellos también eran víctimas, ¿no? Que también en algún momento de su vida habían sido víctimas de... Más ellos te explicaban, tú les dabas terapia, estos criminales, tú les dabas terapia y te dabas cuenta que atrás de todo el crimen que ellos habían cometido, ellos antes habían sido víctimas. ¿Sí? Se esconde un dolor muy grande, muy fuerte, de verdad, un sufrimiento muy fuerte, una tristeza muy fuerte dentro de una conducta tan disruptiva, tan agresiva, tan violenta, tan transgresiva para la sociedad, se esconde una huella de dolor muy fuerte. ¿Y cómo lo tratabas? ¿Cómo los tratabas tú? Ajá, Más que el tratamiento, ¿hasta dónde era la atención que tú les dabas? ¿Hasta dónde les ayudaban a volverse a regularizar con una conducta más comprensiva hacia ellos mismos? haz de cuenta que en criminología hay una regla que se llama la regla de las cadenas causales, ¿sale? Y eso te habla, o sea, por ejemplo, eso dice, la causa de la causa de la causa es la causa de lo causado. Entonces, nosotros en psicología o criminología, por ejemplo, nos tendríamos que ir desde la causa inicial, primera,
para poder descubrir el efecto causado. Entonces, la manera en la que yo los trabajaba era guiarlos en su historia desde la causa inicial, desde la principal causa, desde el momento en el que se sembró la semilla de dolor, de trauma o de sufrimiento, y entonces comenzar a trabajarlo desde ya el adulto que ya era, ¿sí? Sanando la parte de la versión en la que se sembró esa semilla, terapéuticamente, psicológicamente. Sin embargo, si yo hubiera sabido lo que ahora sé, como te comento, ¿sí? Además de ese trabajo, de verdad yo hubiera hecho un trabajo todavía más profundo en la parte de reinterpretar la historia, ¿sí? En la parte de comenzar a sanar desde el ser, desde una nueva reinterpretación, desde la conciencia de que no fuiste víctima realmente, ¿no? En ese sentido. ¿No fuiste Y víctima? desde la conciencia, desde una nueva conciencia, el que ellos llegaran al reconocimiento de no haber sido víctima de alguna manera porque hubo un aprendizaje. ¿Sí me explico? Interesante. Ujú. Elizabeth Estrada era escéptica, tenía una carrera wow, en un lugar muy importante, buen sueldo, era escéptica, estabas feliz, yo leí tu libro, ahí comentas, escribes que estabas ¿ya? En un momento de tu vida donde tu carrera profesional era exitosa. Ujú. De repente estamos conociendo una Elizabeth que habla de conciencia, que habla de reinterpretaciones, que habla de lo que si ella supiera ahora estaría más completo tu trabajo. ¿Cómo sucede esa transformación? ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Que yo ya lo sé, pero yo quiero que nos lo cuentes a viva voz y con ese sentimiento tan sincero y tan hermoso que describes en tu libro. Hasta ese momento, Marina, yo era, y no me había dado cuenta, pero yo era un cúmulo de duelos no resueltos, ¿sí? De ciclos de pérdidas sin cerrar, sin elaborar, ¿Hasta qué porque momento? justo hasta ese momento en el que era exitosa, en ese momento ahí, que me iba muy bien, que me sentía muy bien con lo que hacía, porque precisamente me enfoqué en el hacer, ¿te fijas? En el estudiar, en el hacer, en el trabajar, en el saber, en el conocer. Y para mí, pues eso era todo, ¿no? Pero yo no me volteaba a ver a mí como persona, como mujer, como fuera de la parte de la profesional, ¿no? O sea, y para mí en ese momento la profesional y yo éramos, o sea, lo único, ¿no? Y lo unido. Hasta que, bueno, pues vino el momento en mi vida en el que me topé ahora sí que con pared, ¿no? Que fue que viví una pérdida muy significativa para mí. Fallece mi mamá, no lo esperaba para nada, o sea, bueno, uno nunca esperaba de alguna manera, ¿no? Estas cosas, pero pues sin saber que estaba enferma o algo, sino que fue así de inmediato. Y ahí en ese momento es donde ahora sí empiezo a conectar con él. Fíjate bien, estuvo como, y esto sí lo quiero comunicar muy bien para todas las personas que han sentido pérdidas, el dolor de la pérdida, porque una pérdida, una sola pérdida, te puede activar todas, ¿Se puede qué? activar todas, ¿sale? Porque uno piensa que solamente es el dolor de esa pérdida, pero no. En ese momento dices, hay pérdidas que dices, ¿por qué me está doliendo tanto? Por si no tendría por qué dolerme tanto, ¿no? Ah, bueno, pues porque ya llevas varias acumuladas y en ese momento se te está activando todo. Sí. Y entonces en ese momento, pues ya yo, ahora sí que me derrumbé, ¿no? O sea,
el dolor, conecté, en ese momento fue cuando empecé a conectar con el dolor. ¿Y luego Sí. qué pasó? Quise empezar a buscar respuestas, pues en lo que yo sabía, en lo que yo conocía, en lo que yo había estudiado, Y, y no que, encontraba. y me imagino que esas respuestas que te daban cuando los médicos o los practicantes que estudiaban lo mismo que tú, que la muerte era natural, que era un proceso de todos los seres humanos, que si nacíamos moríamos, en ese momento no significaban nada, era tu mamá. No estamos hablando de una persona de las tantas que estudiaban, ¿no? Porque también estuviste en esa parte de estudiar Ajá. cadáveres. Sí, ajá, lo forense. Ujú. Pero fue- Imagínate, después de acostumbrarme precisamente a ver los cuerpos así, o sea, como, no, pues sí, ya murió, a ver la muerte desde esa manera, ¿no? Pero pues en ese momento justo se estaba tratando de mi mamá, ¿no? O sea, yo decía, a ver, no, espérate, o sea, es mi mamá, ¿cómo me vas a decir que ya se murió y va y ya, jamás, ya no existió? O sea, no, esa no, parte yo no la aceptaba, no, nadie ¿no? lo Yo acepta. decía, tiene que existir algo más, no, no, no puede terminar aquí. Empezaste a buscar respuesta. ¿Qué fue de todo lo que buscaste lo que te dio más calma? Un libro, Marina, fíjate, justo un libro que se llama La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross, porque me identifiqué muchísimo uno con ella, como autora, porque en su biografía, dentro de su libro de La Rueda de la Vida, habla precisamente de cómo ella en un inicio de su vida pues fue pura ciencia, 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 médico psiquiatra, imagínate, ¿no? Y la vida la lleva justo a investigar esta parte de la muerte, ¿no? Y de lo que puede pasar después de la muerte, de la vida después de la muerte. Entonces ella decía, imagínense a mí, científica, psiquiatra, en un foro con varias personas, conferencia, Ujú. hablando de la vida después de la muerte, ¿no? O sea, Ella decía, psiquiatra, o sea, psiquiatra, ajá. vida después de la muerte. Y te conectas en ese libro, ¿con qué te conectaste? ¿Qué fue lo que te hizo clic? Tengo que voltear a ver a otro lado. ¿Qué fue? Fue el entender que somos más que un cuerpo físico, que somos más que una mente, más que pensamientos y que emociones. Fue el entender, el llegar a entender que somos un alma, un espíritu, una conciencia y que eso jamás muere, Correcto. ¿no? Que esa parte se queda eterna. Y que venimos a alimentarla y que seguramente el amor que tu mamá te dio fue lo que la alimentó a ella como conciencia, como ser de energía y todo lo que ustedes te sembró en ti como hija, sembró como abuela, sembró como esposa y son muchas cosas que se quedan cuando nos vamos. Entre más amor hagamos con lo que hacemos con los demás, entre más amor sembremos, mejores flores nos vamos a llevar y no las que nos dejan en la tumba, sino las que nos llevamos para seguir disfrutando del aroma de nuestras buenas acciones. Definitivamente eso es así. Justo así, Marina, como lo dices, lo que dijiste en esta parte de la tumba, de las flores, de todo, estos rituales sociales que son maravillosos, son hermosos, pero justo el entender que no necesitas ir a un lugar, a un panteón, a una tumba, a hablar con tu ser querido que trascendió. ¿Sí me explico? O sea, comunicarte con tu ser querido que trascendió. No, porque justo entender, comprender que esa persona está viviendo en ti, que eres tú, ¿no? Y que estás ahí, y que en cualquier momento te puedes comunicar con él, con ella, o sea, y justo, Marina, después de ese trabajo tan interior, tan fuerte que hice interior en mí,
Bueno, después de ese libro decidí estudiar tanatología en el centro de Elizabeth Kubler-Ross. Dije, yo quiero saber más de esto, quiero Mm. aprender más de esto, quiero tratar de entender qué pasa. Y justo llegué a ese momento en el dejar de sentir el vacío, fíjate bien hasta qué punto, dejar de sentir el vacío que sentía que había dejado en mí la muerte de mi mamá. Ya no lo sentía, porque Por ella el lo estaba estudio. llenando en mí. ¿Qué era lo que lo estaba llenando? ¿Lo que estabas conociendo, lo que estabas entendiendo, lo que estabas aceptando? ¿Qué fue exactamente lo que llena ese vacío que te impactó tanto? De escéptica a espiritual. Lo que ella dejó en mí, como tú lo comentaste, el aprendizaje, el amor, el cariño, el cuidado, su historia, porque entonces entendí su historia, entendí muchas cosas, entendí su vida y logré entender por su proceso de muerte, fíjate, porque luego nuestro proceso de muerte tiene muchísimo que ver en nuestros procesos de vida, ¿no? Entonces entendí mucho esa parte y llegué a agradecerle todo. ¿Cuánto tiempo de que tu mamá fallece te recuperas con ese vacío, empiezas a llenar ese vacío? ¿Cuánto tiempo pasó? Fueron como 5 años aproximadamente, ¿sí? De este trabajo que te comento, duro, porque yo no busqué, fíjate, y esto es muy interesante, yo no busqué atención profesional porque yo sentía que nadie me iba a ayudar o nadie iba a poder darme lo que yo sentí, lo que yo quería en ese momento, ¿no? Entonces dije, no, esto lo tengo que resolver de otra manera, lo tengo que resolver con otras herramientas, ¿no? Y fue lo que te digo, fíjate, duré como un año estudiando tanatología y luego me acerqué al mundo espiritual, me acerqué al mundo de la energía, de los arcángeles, de todo esto. Entendí todavía más esta conexión con la divinidad, conmigo misma. Entonces fue trabajando todo eso a la parte del duelo, mis duelos anteriores que entendí que de dónde venían, muchísimas cosas. Hasta que yo dije, híjole, no, yo todo esto que he hecho y todo esto que he estudiado y que he entendido y que he comprendido, yo lo quiero trabajar allá afuera, yo lo quiero llevar hacia allá afuera, ¿no? Que es ahora lo que hago con mis consultantes, fíjate, o sea, ¿Qué es un haces? acompañamiento, Los una acompaña. Ujú. eh, además, bueno, eres psicóloga clínica de profesión, pero ahora te dedicas, además de que sacas un libro muy lindo, muy fácil de leer, muy enriquecedor, que yo creo que eso es lo que los libros deben de dejarte algo rico en tu interno, en tu ser, en tu conciencia, en tu alma, en tu energía. ¿Qué haces con tus consultas? Mira, yo ya, bueno, yo practico la psicoterapia holística. Como te comentaba, aprendí a ver a la persona, al individuo como un todo, ¿no? Y está muy padre porque trabajo sesiones individuales de acompañamiento emocional terapéutico integral. O sea, todo está conectado y entonces empiezo con las emociones, con las programaciones, con la parte sistémica, con todo este rollo, ¿no? Con la energía. En algún momento una chica, una consultante me decía, híjole, y es que gracias porque yo me había enfocado mucho en la parte holística, a trabajar técnicas energéticas y no encontraba la parte emocional y la parte psicológica, esta parte de las emociones. Y contigo ya lo encontré todo, me decía. Y entonces yo decía, sí, porque pues eso fue lo que yo entendí, a lo que a mí me funcionó, ¿sabes? O sea, que me dio una transformación así enorme. Dije, esto que a mí me funcionó, yo lo quiero llevar a cabo afuera. Y eso desde la parte emocional, desde la parte de mejorar tu calidad de vida, ¿no? Y desde la parte de tanatológica de los duelos.
acompaño en el duelo a las personas, cualquier tipo de duelo, no nada más por el fallecimiento de un paciente, sino igual también rupturas de pareja, todo esto, desde la experiencia, fíjate bien, o sea, sí el conocimiento, pero la experiencia también. Y en alguna ocasión, una de las chicas de mis consultantes me decía, no sabes, o sea, he visitado a varias tanatólogas y nunca nadie me había hablado así como tú me hablas, porque me hablaban de etapas, de duelos, pero contigo se siente que tú lo estás entendiendo, que tú sabes de lo que te Eres más estamos hablando. empática, ¿no? Porque cuando somos empáticos con los demás, logramos esa frecuencia unida, aunque no sea tu dolor, pero eres empático, entiendes lo que está pasando. Y así es, Marina, tal cual, porque justo yo, o sea, les digo, mira, sí, y estás sintiendo esto y vas a sentir esto. Y yo sé, y cuando se siente esto, tú piensas esto, casi que te lo puedo prometer. Y la persona está, ¿cómo sabes eso? Pues claro que sí, así me estoy sintiendo, ¿no? Pues porque así se siente, ¿no? Claro, porque reconoces el proceso, porque fueron procesos que tú viviste. Ah, exactamente. Cuéntame de tu libro, cuéntanos de tu libro, ¿cuándo lo sacaste? ¿Qué editorial lo está promoviendo? ¿Dónde lo van a encontrar? ¿Y qué es lo que van a encontrar las personas que lo compren? ¿Y a quién va dirigido ese libro? Este libro es un homenaje, es un homenaje a mi mamá, justo. Yo dije, yo tengo que hacer algo con este dolor, tengo que transformarlo, convertirlo en algo igual de grande, ¿no? Pero para, para sanar, para ayudar, para dar un poco de, no sé, de aliento a la gente, de que sepa que todo se transforma, que el dolor se puede convertir en motivación, que, que todo en la vida pues tiene una explicación, un por qué y un para qué, y que de nada serviría la crisis o el dolor o el sufrimiento si no lo conviertes en algo positivo para tu vida, ¿no? Y para las personas con las que te rodeas. Entonces, decidí escribir este libro. Aquí está, mira. Cuando la muerte me enseñó a vivir, Elizabeth Estrada Villegas. Ajá, aquí está, que yo lo llamo como una herramienta de Sí. sanación, de acompañamiento. Y bueno, lo saqué hace 2 años, justo hace 2 años la editorial lo sacó. El primer año estuvimos en la FIL de Guadalajara, nos fue muy bien, fue el libro que más ventas tuvo en el estante de la editorial. La verdad es que fue bien sorprendente y para nosotros fue así de, ¡ah! No manches, es nuevo y la gente de verdad, y había gente que iba y lo buscaba, fíjate, es que vengo a buscar este libro, ah, sí, aquí está, y demás. ¿Y antes habían Y hecho publicidad? ¿Cómo llegaba la gente a buscarlo? sí, sí, porque conseguimos entrevistas aquí locales en Guadalajara y hablábamos del libro y demás, y llegaba gente así, es que mi mamá me dijo que viniera por este libro, que aquí iba a estar en este estante porque había escuchado en la radio, y yo, ah, sí, mira, aquí está, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Ujú, muy, muy Sí, sí, es un padre. libro que ayuda definitivamente. Yo cuando lo empecé a leer, de repente al principio, en las primeras páginas, sentía que te estaba conociendo a ti y sentí que dije, ay, está como que hablando mucho de ella, pero bueno, vamos a seguir. Pero no sé en qué momento el lector se convierte en ti. Eso está muy interesante porque empiezas a sentir el dolor, la realidad, lo que pasaste, cómo lo enfrentaste y cómo hubiese sido si alguien, el lector, hubiera enfrentado eso, un dolor como tú lo hiciste, a lo mejor hubiera sido mejor, menos arrastrándolo por mucho tiempo. Hay muchas cosas que uno se cuestiona. Inevitablemente hay cosas que te cuestionas cuando estás leyendo tu libro. Fue tu primera presentación en la FIL Guadalajara, la gente llegaba, altas ventas y luego, ¿qué más?
Y luego pues ya vino el subirlo a las plataformas digitales, Muy bien. el introducirlo a las librerías también, las principales plataformas digitales y las principales librerías de Ciudad de México y Guadalajara, ahí lo pueden encontrar. Aquí en la Ciudad de México, librerías Gandhi, Guadalajara, Gonville, Ujú. Amazon y bueno. ¿A quién va dirigido ese libro, Elizabeth? ¿Van a las personas que están en un proceso de pérdida? ¿Van para tanatólogos? ¿Van para estudiantes? ¿Van para padres, madres de familia? Específicamente, cuando tú escribiste ese libro, tú pensaste, ¿a quién va dirigido toda esta información que estoy plasmando en cada una de estas hojas? Fíjate que cuando yo lo estaba escribiendo, yo lo estaba dirigiendo a las personas que estaban sufriendo algún tipo de dolor. Yo decía, a las personas que están conectando con el dolor, este libro les va a hacer bien, de alguna manera. Van a encontrar quizás alguna respuesta y como tú comentaste muy bien, y se van a replantear muchas cosas, ¿no? Van a empezar como a cuestionarse muchas cosas, que es el principal objetivo del libro, ¿no? Cuestiónate tu vida entera, así hace cuenta en ese ¿Cómo? sentido, ¿no? Cuestiónate tu vida entera, así, todo lo que haces, todo lo que estás haciendo hasta hoy, cuestiónatelo y pregúntate si es lo que quieres hacer, ¿no? En ese sentido. Y, o sea, la sorpresa que me llevé, la grata sorpresa que me llevé es como bien me escribió aquí el prólogo, el escritor que escribió el prólogo, puso, es un libro que todos deberíamos de tener. No cabe duda que el estudio nos fortalece, el conocimiento nos hace fuertes y el conocer ciertos temas, no evadirlos, nos va a fortalecer justo en el área que se necesita para enfrentar lo que viene de la vida. Mi querida Elizabeth, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Facebook como Elizabeth Estrada, Psicología Holística, en Instagram como @Elief, Eli con Y, EV74, y pues con todo gusto por mensajito privado, ahí está. Te van a contactar, te van a buscar, van a comprar tu libro. Yo se los recomiendo este libro, es fácil de leer, te toca algunas fibras, pero mejor que te las toque un libro y no que te los toque la sorpresa de la vida. Muchísimas gracias, Elizabeth, estamos en contacto y bueno, pues es un gusto tener personas como tú, escritores como tú, tan sensibles y tan preparados aquí.